Fantasmas, brujas, monstruos, demonios, sombras, espectros. De niños, había un sinfín de cosas que podían provocarnos miedo. Y es que durante nuestra infancia, los adultos nos contaban historias y leyendas que despertaban en nosotros una enorme inquietud. A veces lo hacían simplemente para jodernos, y otras veces porque necesitaban una forma efectiva de mantenernos obedientes. Realmente no sé qué pasaba por la cabeza de nuestros padres, cuando nos decían aquellas frases como, si no te duermes, te va a llevar la llorona. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. O las frases de los famosos roba chicos, ahí viene el viejo del costal. Lo peor de todo es que de alguna manera, esas palabras conseguían que nuestra imaginación hiciera el resto. Bastaba con apagar las luces, quedarnos solos en una habitación o escuchar algún ruido extraño en medio de la noche, para comenzar a pensar que aquello que tanto miedo nos provocaba realmente podía estar ahí afuera, como esperando el momento adecuado para aparecer. Desconozco profundamente si ese tipo de cosas existen. Jamás he creído en lo sobrenatural, y hasta donde yo mismo recuerdo, nunca me ha ocurrido algo que no pueda tener una explicación lógica. Sin embargo, esa percepción es muy diferente a la de algunos de mis familiares, quienes aseguran haber tenido experiencias que, según ellos, escapan por completo de cualquier explicación razonable. No voy a negar que de niño creía ver cosas, pues yo también veía sombras donde no había nada. Solo eran montones de ropa amontonada en una silla, cortinas moviéndose ligeramente, o ventanas cubiertas por la oscuridad que nos daban una imagen errónea de un rostro, o incluso el de alguna figura humanoide. Era increíble la facilidad con la que nuestra mente podía transformar algo completamente normal, en una figura amenazante. Recuerdo mucho una ocasión en la que yo era más pequeño, quizás unos 6 o 7 años. Estaba jugando con un amigo en su casa. Era de noche y probablemente ya eran pasadas las 10 p.m. Mi mamá había ido a recogerme, pero le pedí que me dejara quedarme un rato más, a lo que ella accedió y se fue nuevamente a casa. Después de todo, mi hogar estaba bastante cerca, apenas a unas cuantas viviendas de distancia, por lo que incluso yo mismo podía regresar caminando sin ningún problema. Antes de irme, mi amigo y yo estuvimos jugando un rato en una especie de patio frontal, cerca de la entrada de la casa. Era una de esas noches tranquilas en las que apenas se escuchaban algunos sonidos provenientes de las viviendas vecinas. La calle estaba relativamente silenciosa y la iluminación solo eran los de aquellos faroles en las calles y unas cuantas casas. Fue entonces cuando me dio por ver la casa vecina. Más específicamente estaba viendo hacia una ventana del segundo piso, en una de las casas de al lado, alguien parecía estar asomándose desde una de las ventanas. A primera vista, parecía una mujer. Llevaba lo que se veía como un vestido blanco, y únicamente se alcanzaba a distinguir una parte de su cuerpo, como si estuviera escondida detrás de la ventana, y solo hubiera sacado ligeramente la cabeza y los hombros para observarnos. Recuerdo haber parpadeado varias veces, intentando enfocar mejor la vista y convencerme de que aquello que estaba viendo no era real. Pensé que quizás se trataba de una cortina, una prenda de ropa o alguna sombra producida por la iluminación. Después de todo, ya había confundido cosas similares antes. Pero aquella figura seguía ahí. Entonces le pedí a mi amigo que mirara hacia el mismo lugar y que me dijera si él también podía verla. Quería asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Él levantó la mirada. Después, simplemente se quedó callado y comenzó a retroceder lentamente hasta llegar a la puerta de la casa. Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Creo que esa fue de las pocas veces en las que sentí un miedo que fuera tan intenso. Ya no quería seguir mirando hacia aquella ventana, pero tampoco podía apartar la vista. Casi a manera de juego, pero sin dejar de sentir miedo, estuvimos asomándonos por momentos. Cada cierto tiempo volvíamos a mirar hacia aquella ventana, intentando encontrarle otra explicación. Por más que trataba de cambiar la perspectiva o convencerme de que se trataba de una sombra, una cortina o cualquier otra cosa, seguía viendo exactamente lo mismo. Era una mujer con un vestido blanco, observándonos desde su ventana. Aunque su cara no era visible, en realidad se veía completamente oscura. Pero estoy seguro que lograba distinguir su silueta y cabello. Para ese punto, yo ya quería irme de ahí. Quería estar en mi casa, bajo la seguridad de mis propias paredes, pero estaba demasiado asustado como para intentar regresar por mi cuenta. Para mi suerte, al cabo de unos minutos mi mamá regresó para recogerme.
Mientras caminábamos de regreso a casa, recuerdo haberme girado una última vez hacia aquella ventana. Pero esta vez ya no había nadie. Solo estaba una simple cortina blanca, ondeando suavemente con el aire. Fue entonces cuando comprendí, por primera vez, lo poderosa que podía llegar a ser la mente y sobre todo, lo mucho que nuestras emociones podían influir en aquello que percibíamos. Yo estaba seguro de lo que había visto, pero quizá nunca hubo una mujer observándonos. Quizá simplemente había una cortina, una ventana oscura y la imaginación de dos niños que después de todo, ya estaban predispuestos a encontrar algo aterrador. Durante mi pubertad y parte de la adolescencia intenté comprender aún más esa sensación del miedo y lo que nos hace ver. Sentía que era algo así como una balanza de equilibrio, en la que si el peso del miedo aumentaba, nosotros veíamos cada vez más cosas sin sentido. Varias veces, especialmente durante las noches, podía distinguir rostros o figuras humanoides que parecían formarse entre montones de ropa, muebles, cortinas o sombras dentro de la casa. Y mientras más miedo sentía, más cosas parecía encontrar. Nunca fui alguien que le tuviera demasiado miedo a la oscuridad. Quizá tuve una etapa, como la mayoría de las personas, en la que imaginaba cosas cuando las luces se apagaban, o corría para llegar a mi habitación, pero nunca llegó a ser algo fuera de lo común. Aunque sí había ocasiones en las que apagaba la luz de una habitación y caminaba hacia la mía, podía sentir esa extraña sensación de estar entrando en un lugar completamente diferente. Una sensación pesada, incómoda, como si algo pudiera estar esperándome en algún rincón. Pero sabía que era únicamente el miedo hablando por mí. Cuando cursaba la secundaria, muchas veces me quedaba en la sala de mi casa, completamente a oscuras y a altas horas de la noche, mientras estaba acostado en el suelo. Hasta el día de hoy desconozco exactamente por qué lo hacía. Simplemente se convirtió en una especie de hábito que tuve durante un corto periodo de tiempo. Y fue precisamente ahí cuando comprendí que no tenía por qué tenerle miedo a la oscuridad. Con el tiempo, aprendí a reconocer esa sensación y a cuestionarla. Si creía ver algo entre las sombras, en lugar de dejar que el miedo se apoderara de mí, aparecía otro pensamiento que me decía que aquello no era real. Que no había nadie ahí. Que solo estaba viendo formas creadas por la poca iluminación y por mi propia mente. A partir de ese momento, el miedo fue una emoción que dejó de dominarme, porque no había algo a lo que tenerle miedo. O al menos, eso creía. Ya eran altas horas de la noche y me encontraba navegando por las redes sociales, como era costumbre. Ese día no había nadie en casa, algo que para mí ya era completamente normal. Estar solo no me asustaba, más bien al contrario, siempre había disfrutado de la tranquilidad que se sentía alrededor. Mientras veía algunos vídeos, comencé a escuchar pequeños golpes provenientes de la ventana. Normalmente eran gatos callejeros que se acercaban a las plantas de mi madre, y al intentar mordisquearlas o trepar entre ellas, terminaban golpeando accidentalmente el cristal. Por lo tanto, no debería haber sido extraño pensar que esta vez ocurría exactamente lo mismo. Pero, por alguna razón, aunque no era la primera vez que escuchaba aquel golpeteo, sentí que mi piel se erizaba ligeramente. Intenté no prestarle demasiada atención. Me repetí a mí mismo que seguramente era un gato y que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, aquella sensación en mi piel parecía decirme lo contrario. Incluso pude haber salido a comprobar solo para estar más seguro. Pero al final no lo hice. En lugar de eso, me hice más pequeño en aquel sillón, casi como si estuviera intentando esconderme, mientras seguía mirando el celular y fingía que aquellos sonidos no me importaban. A los pocos minutos, la sensación desapareció y junto con ella, también cesaron los golpes en la ventana. Los fantasmas no son reales. Ignoré por completo lo que había sucedido y fui directamente a la cocina por un refresco y alguna botana. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, aquella sensación de estar siendo observado comenzó a hacerse presente. Volteaba de vez en cuando hacia la oscuridad, tratando de descubrir si había algo por ahí, pero la única realidad es que no había nada. Hasta que pasé junto a otra de las ventanas. A través de ella no lograba ver gran cosa, pues en el exterior todo estaba completamente oscuro. Y aquella ventana parecía bastante vieja, que incluso tenía algunas manchas de tierra y polvo alrededor del cristal. La combinación de aquellas manchas con la oscuridad del exterior, formaba figuras peculiares que incluso llegué a distinguir un rostro entre ellas.
Pero era evidente que mi mente estaba haciendo lo mismo de siempre, intentando encontrar formas conocidas dentro de aquello que apenas podía distinguir. Los espectros no son reales. Llegué a la cocina y tomé una lata de refresco, junto con una bolsa de papas fritas que tenía guardada en una de las estanterías. Después me dirigí al lavabo para limpiar mis manos. Justo a un lado se encontraba otra ventana que daba hacia el patio trasero. Observé más por costumbre que por otra cosa, y desde ahí solo podía ver que todo estaba completamente oscuro. Aún así, encendí la luz para asegurarme de que no hubiera nada. Por nada, me refiero a algún animal o algo así. Los demonios no existen. Creo que, para ese momento, el miedo ya estaba comenzando a apoderarse de mí. Me había puesto demasiado alterado y paranoico, revisando constantemente todo lo que había a mi alrededor en busca de algo inusual. Intentaba mantener mis pensamientos lógicos en todo lo que veía o creía ver, para que el miedo no me ganara. De verdad que se me hacía absurdo que algo paranormal se me apareciera, mantenía ese pensamiento lógico, pero la sensación del miedo me decía todo lo contrario. Sequé mis manos, tomé mi refresco y regresé nuevamente a la sala. Pero cuando llegué, me di cuenta de que había olvidado mi bolsa de papas fritas en la cocina. Así que tuve que regresar y cruzar nuevamente por aquel pasillo oscuro, que me hizo sentir observado otra vez. La oscuridad era tan profunda que apenas podía distinguir el camino, únicamente la luz de la cocina iluminaba parcialmente el pasillo. Pude haberme detenido para encender la luz, pero ya estaba prácticamente llegando a la cocina. Llegué hasta la mesa, tomé mi bolsa de papas y di media vuelta, listo para regresar nuevamente a la sala. Entonces escuché algo, un golpeteo en la ventana. Mi piel se erizó por completo, como si mi cuerpo entero estuviera intentando alertarme de algo que mi mente todavía no comprendía. Una parte de mí quería correr directamente hacia la sala. Otra parte quería comprobar que una vez más, no era más que un gato, una rama golpeando el cristal o cualquier otra explicación lógica. Pero yo sabía perfectamente que eso era imposible, ahí no había ramas y el espacio era muy pequeño como para que un gato trepara. Así que casi por obligación y curiosidad, tuve que girarme a observar la ventana. Pero no había nada ahí. Inmediatamente sentí una especie de alivio al no ver nada, lo cual me hizo tranquilizarme un poco. Me acerqué a encender la luz y nuevamente volví a observar por la ventana, esta vez mirando más a fondo hacia el patio. Mi cuerpo se paralizó casi al instante, y mi piel se erizó por completo. No sé si por la sorpresa de ver algo que no me esperaba, o porque ya me encontraba asustado desde hace un buen rato. Detrás de ese cristal había una persona con la máscara de un animal puesta. Parecía esperar a que me asomara por la ventana, pues aunque no podía ver sus ojos, sentía que su mirada ya estaba fija en mí. No era ningún demonio o algo paranormal, solo una persona común y corriente. Espera, ¿por qué lleva un cuchillo en la mano?